Hola con todos. En el siguiente proceso vamos a hacer la simulación de una planta de tratamiento de gas licuado de petróleo por refrigeración. El presente proyecto simula el proceso de tratamiento de gas licuado de petróleo por refrigeración en el programa de Aspen HYSYS. Se utiliza el paquete de ecuaciones de estado de Penn-Robinson, que describe todos los compuestos hidrocarburíferos. El sistema consta de 6 reactores, que varían en condiciones de operación. Debido a esto, se hace un análisis de cada equipo. Se define que el producto final tendrá una composición determinada que cumple con normas estándares de calidad. Entre los objetivos que nos hemos planteado, como objetivo principal, tenemos el modelar en el software Aspen HYSYS los distintos procesos utilizados para la obtención del gas licuado por refrigeración. Y como específicos tenemos la optimización de los procesos de diseño y operaciones para la obtención del GLP y analizar los resultados de la simulación y corroborar los datos disponibles. En el presente trabajo de investigación y simulación se enmarcó en la producción de uno de los combustibles derivados del petróleo, que es el GLP, comercialmente más rentable, que tiene una gran demanda en los ámbitos del consumo, ya sea de manera industrial o doméstica. El proyecto se lo seleccionó para desarrollar un proceso que cumpla los parámetros, normativas para el GLP y de uso comercial. El GLP en sí es un producto que se obtiene de un proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras del gas natural. Este recurso es extraído por procesos consistentes en la reducción de temperaturas del gas hasta que los componentes y otros más pesados se condensen. Los procesos usan refrigeración para lograr lo que son temperaturas bajas necesarias para recuperar el propano. En la planta de tratamiento de GLP por refrigeración se opera con un régimen de trabajo del 100% a altas presiones y a bajas temperaturas, por lo cual se ha decidido hacer una investigación que abarque composición, análisis térmico y proceso de producción. Presentamos ahora la descripción de la simulación. Nuestros cálculos fueron realizados en el software Aspen HYSYS versión 8.4. Se tomó en consideración las ecuaciones de estado de Penn-Robinson. Estas fueron desarrolladas en 1976 para cumplir objetivos específicos, entre los que están describir el estado de agregación de los componentes. Su modelo matemático es una relación entre temperatura, presión, volumen, densidad y energía interna. Este modelo tiene una elevada precisión para obtener densidades de muchos compuestos en fase líquida, especialmente apolares. Cabe destacar que es recomendado por iProtech para la obtención de GLP. Ok, continuando con la metodología, vamos a describir cada unidad. En este caso, el mezclador número 1. Primero vamos a ver la composición que va a existir en la entrada. Para eso nos dirigimos en la parte posterior de todo este diagrama. La composición está dada por los siguientes compuestos: nitrógeno, N-butano, I-butano, propano, etano, metano y CO2. La alimentación 1 y la alimentación 2 se encuentran descritos a través de las composiciones en fracción, como podemos verla aquí. Vamos a analizar ahora el mezclador número 1. Las condiciones que se estableció en este mezclador, en primer lugar, fue que la temperatura y la presión permanecieran constantes. La temperatura de ingreso fue de 15.56 grados Celsius y la presión fue de 4.137 kilopascales, tanto para alimentación 2 como para alimentación 1. El único cambio que existió fue el flujo molar. En caso de alimentación 2 fue de 199.2 kilomol por hora y para la alimentación 1 fue de 298.8 kilomol por hora. La condición en la operación para el mezclador 1 se detalla a continuación. Como mencioné, presión constante y temperatura constante. La acumulación existente entre las dos corrientes fue alrededor de 498.1 kilomol por hora en el flujo molar como producto y en el flujo másico de 1.26 por 10 a la 4 kilogramos por hora. Vamos a analizar un poco en el plan view el modelo dinámico de entrada.
Las líneas verdes que se encuentran en movimiento representan dentro de nuestro diagrama al mixer, al mezclado de todos estos componentes, tanto de nitrógeno, N-butano y butano, propano, etano, etano y CO2. Finalmente, con líneas punteadas de color verde, se presenta aquí la salida del mezclador. Vamos a ver cuál fue la composición final para estos compuestos en nuestra tabla. Salida de la mezcla, como se detalla a continuación, para nitrógeno fue alrededor de 0.0132, para N-butano fue de 0.0378, para I-butano 0.0412, para propano 0.1054, para etano 0.1866, para metano 0.6098 y CO2 0.006. Continuamos con la segunda unidad. El ingreso que vamos a analizar ahora es la salida de la mezcla. En un primer lugar va a ingresar al separador tipo flash, donde van a existir dos tipos de corriente, una en forma de vapor y otra en forma de líquido. De similar forma, la condición para temperatura la detallamos a continuación. La temperatura de ingreso de la salida de la mezcla para el ingreso del separador es de 15.54 grados Celsius, la presión de 4137 kilopascales y la acumulación en el flujo obtenido con la sumatoria de las corrientes anteriormente mencionadas es de 498.1 kilogramos mol por hora. Dentro del separador flash, de similar forma, tenemos presión y temperatura de manera constante. En cambio, el calculado, como es el flujo molar líquido, fue de 137.4 kmol por hora. Vamos a analizar un poco en la separación tipo vapor. La temperatura y presión se mantiene constante, y en cambio existe la redistribución del flujo molar, que ahora desciende a 360.7 kg mol por hora, mientras que en la fase líquida es de 137.4 kg mol por hora. Vamos a analizar un poco en la parte de la composición que hemos obtenido dentro de la separación tipo flash. Los componentes mayoritarios, como podemos observar dentro de este cuadro, en caso de propano es de 0.2589 en la fase líquida, etano de 0.2748, de metano de 0.2088 y trazas muy significativas de CO2. En caso de la separación tipo líquida, para la separación tipo vapor, mayoritariamente tenemos de metano de 0.7625 y en trazas mínimas de nitrógeno de 0.175, considerando las otras un poco despreciables. Vamos a ver cómo se maneja dentro de nuestro diagrama de flujo dinámico. Mayoritariamente lo que hemos explicado ingresa la mezcla de los compuestos originados de corriente 1 y corriente 2 hacia el ingreso del separador tipo flash. La separación para tipos de vapor incluye principalmente etano y propano, mientras que en la fase líquida principalmente nitrógeno. Ok, continuamos con el análisis de nuestra tercera unidad, que es el intercambiador gas-gas. La condición de entrada en el primer tubo se mantiene de igual manera constante, que es de 15.54 grados Celsius y una presión de 4137 kilopascales y un flujo molar de 360.7 kilogramos mol por hora. La otra entrada dentro de nuestro intercambiador es el gas de salida del destilador tipo flash, que se encuentra en la parte posterior de nuestro diagrama de simulación. Las condiciones de operación dentro de nuestro intercambiador de gas-gas
Dentro de la temperatura interior del tubo abarcó los 15 grados punto 54 Celsius. La temperatura externa al tubo de 3.191 grados Celsius. Dentro de la coraza de menos 24.67 grados Celsius y fuera de la coraza de 10 grados Celsius. Vamos a analizar un poco la composición que hemos obtenido al enfriar estos gases. Ya, vamos a analizar en caso de salida de gas y gas frío. En gas frío, mayoritariamente tenemos metano con 0.76 y en trazas mínimas de 0.0055 de N-butano, mientras que en la salida de gas mayoritariamente tenemos metano alrededor de 0.86 y en trazas muy chiquititas de propano de 0.007. Revisando un poco nuestro plan view en el intercambiador de gas, vemos reflejado lo siguiente. Las líneas rosadas con flujo dinámico indican el ingreso de vapor de acuerdo a nuestro mapa esquemático. Finalmente, un poco entre violeta y azul tenemos entre líquido y vapor, y verde pues tenemos una concentración de la mezcla alrededor de 1286 kilogramos por segundo. Continuamos con el ajuste del punto de rocío. Aquí se da el ingreso principalmente de la salida del gas proveniente del intercambiador de gas-gas. La temperatura fue alrededor de 10.56 grados Celsius, una presión cercana a los 4.000 kilopascales y un flujo molar de 303 kilogramos mol por hora. El balance efectuado en ajuste de punto de rocío fue un balance de tipo molar. Y la salida del punto de rocío alcanzó una temperatura de menos 9.44 Celsius, una presión muy arriba de 5.000 kilopascales y un flujo constante, igual de considerable que en la entrada. Vamos a analizar un poco la composición aquí. Como vemos, no existe ningún tipo de cambio dentro de la composición, por lo que se consideraría una línea muerta. Y es lo que vamos a ver reflejado dentro de nuestro plan view. Como vemos, en el ajuste de punto de rocío, la salida del gas, que es la entrada a nuestro método de ajuste, y la salida a punto de rocío. Como vemos, se mantiene constante todas las composiciones en circulación. Ok, continuamos con el método de ajuste. Tomamos en consideración la salida proveniente del punto de rocío y la posterior salida que tenemos del método de ajuste, que es una entrada que se une a la salida de nuestro chiller o enfriador. La salida del punto de rocío alcanzó una temperatura de 9.44 Celsius, una presión de 5.516 kilopascales y un flujo molar de 303 kilogramos mol. Para tomar en consideración en el método de ajuste, nuestro Taylor value fue de menos 9.44 grados Celsius, que fue el valor que asumimos. Vamos a analizar un poco los parámetros que utilizamos. Trabajamos nosotros con el método de la secante, una tolerancia alrededor de 0.10 Celsius, y dimos un máximo de 10 interacciones. Como expresamos, es una línea muerta, por lo tanto no existe cambio en su composición, y es lo que vemos en plan view. Como podemos apreciar, la línea verde, que son los gases que están inmersos dentro de este flujo, pues no hay ningún cambio de composición, ¿no? De acuerdo, continuamos con nuestro próximo equipo, que fue el enfriador. Aquí se da la entrada del gas frío proveniente del intercambiador gas-gas. La temperatura
de ingreso fue de 3.191 grados Celsius, la presión un poquito de 4000 kilopascales y un flujo molar de 360.7 kg/mol por hora. En nuestro enfriador, como ya mencionamos, la temperatura fue alrededor de 4 grados Celsius y el producto de salida que fue alrededor de menos 24,77 grados Celsius. Vamos un poco a analizar si existió o no existió cambio dentro de la composición. Como podemos ver, la composición se mantiene constante, ya que únicamente el gas sufrió un cambio de tipo térmico, en este caso al bajar su temperatura. Y es como podemos apreciar en plan view cómo se da el ingreso de la fase gaseosa proveniente del intercambiador de gas-gas y cómo tenemos en la salida un poco tornado a azul, un poco gris, que indica que hemos alcanzado un flujo mayor de 12.586 grados Celsius. De acuerdo, continuamos con nuestro próximo equipo, que es el destilador tipo flash. Aquí se da el ingreso del gas fresco proveniente del enfriador, ingresa a una temperatura de menos 24.77 grados Celsius, una presión cercana a los 4000 kilopascales y un flujo molar de 360,7 kmol por hora. En este destilador se da prácticamente la separación de una fase de vapor, que es la que va hacia el intercambiador de gas-gas, que alcanzó los menos 24,77 y la presión de 4000. Es constante porque únicamente hay separación de fase gaseosa y líquida. De similar forma, presión y temperatura constante, y el flujo molar aquí fue un poco más bajo debido a que hubo mayor volatilidad de compuestos gaseosos, que fue de 57.4 kg/mol. Y es lo que podemos analizar dentro del plan view. Ingresa la mezcla, las líneas verdes como se denota en el esquema, y mayoritariamente los gases, que está torneado entre el rosado y violeta. Y finalmente los líquidos, que es lo que se refleja aquí en la figura esquemática. Analizando un poco dentro del equipo, tenemos dentro de la composición del destilador líquido una mayor concentración de etano, mientras que en el destilador tipo flash mayoritariamente tenemos metano. Ok, vamos a analizar uno de nuestros últimos equipos, que es el mezclador 2. Vamos a ver cuál es el papel fundamental que juega esta unidad. Aquí se da el ingreso de la separación líquida proveniente del destilador flash. Alcanzó una temperatura bastante frío, que es de menos 24.77 grados Celsius, una presión cercana a los 4000 y un flujo molar de 57.4 kg/mol por hora. La separación tipo líquida proveniente del separador flash, que fue la separación que obtuvimos al ingreso de las dos corrientes de alimentación, obtuvo una temperatura cercana a los 16 grados Celsius, una presión un poquito de 4000 kilopascales y un flujo molar de 137,4 kg/mol por hora. La alimentación alcanzó en la temperatura de 3.29 grados Celsius, mientras que la presión fue cercana a 4000. Y el flujo molar, que fue alrededor de 194.8 kg/mol por hora, considerando la acumulación de estos dos flujos gaseosos. Vamos un poco a analizar qué fue lo que obtuvimos dentro de esta mezcla, mayoritariamente. Entonces, dentro de la alimentación a torres, como se denotó en nomenclatura o en nombre,
mayoritariamente tenemos compuestos de propano alrededor de 0.25 y en trazas muy pequeñas nitrógeno 0.0019. Vamos a dar un vistazo a la Plan View. Y es lo que tenemos. Ingresa aquí fase líquida proveniente del separador flash y el destilado que también está en fase líquida. Al unir la mezcla de estos dos compuestos tenemos una sola vertiente o un solo flujo, mayoritariamente con compuestos que van con una composición mayor a 12.586 kilogramos por segundo y claro, mínimo de 900,87 kilogramos por segundo. Vamos a analizar nuestro último equipo, que es la torre de fraccionamiento. Aquí se da el ingreso de la alimentación proveniente del mezclador número 2, que ya fue analizado anteriormente. La temperatura de ingreso a la torre de fraccionamiento fue alrededor o cercana a los 4 grados Celsius, una presión cerca a los 4.000 kilopascales y un flujo molar de 194.8 kilogramos mol. Vamos un poco a analizar cuál fue el dimensionamiento y las especificaciones que dimos en la columna de fraccionamiento. En un primer lugar, pues dimos un número de platos teóricos o ideales de un valor de 10. El ingreso de la alimentación se da en el plato o etapa número 5. Aquí analizamos de que no existió una variación dentro del condensador ni tampoco dentro del reboiler. El número de etapas va a ser considerado o va a ser explicado en la sección de análisis, el cómo obtuvimos valor de 10. En la parte del condensador utilizamos condensador full reflux, que fue una de las consideraciones que a lo posterior vamos a analizar. Otra parte muy importante fue la presión de condensación, que fue alrededor de 1.379 kilopascales, mientras que en el del hervidor de 1.413 kilopascales. Ingresamos a la sección de monitor y estas fueron las especificaciones que utilizamos. Un flux radio de 1, los bend rate que fue alrededor de 49.81 para caso de la parte de las cabezas de nuestra torre de fraccionamiento, y la condición de composición para propano en el reboiler, que fue de 0.002 en fracción molar, ¿no? Finalmente vamos a analizar el worksheet, en donde los gases de salida pues son realmente muy escasos, a excepción de metano, que fue mucho más volátil, mientras que mayoritariamente en la fase líquida tenemos N-butano y butano sumados los dos alrededor de 0.26, mientras que para el caso de propano que tenemos de 0.33. Vemos aquí compuestos de C3 y C4 mayoritariamente en producto líquido. Esto resulta bastante satisfactorio porque son los compuestos que se encuentran en mayor porcentaje dentro de un gas licuado o dentro de GLP. Vamos a dar un vistazo a Plan View. Y aquí tenemos por separado la torre de fraccionamiento. Como habíamos mencionado, se da aquí el ingreso de nuestra mezcla, por lo general compuestos que fueron de C2 a C4 y las respectivas salidas, en donde en mayor composición pues obtuvimos
compuestos de N-butano y butano y propano, mientras que mayoritariamente más volátil en el condensador fue el metano. Entonces, explicado la metodología y especificando cuáles fueron las condiciones tanto de presión y temperatura, se da por concluida la parte. Los resultados de nuestro proyecto los vamos a dividir específicamente en el análisis de los balances de materia y energía que van a ser realizados en cada uno de los equipos, comenzando en primera instancia con un mezclador. En el mezclador establecimos como los parámetros de temperatura y presión que se van a mantener constantes, tanto a la entrada de las corrientes de alimentación como al flujo de salida. Sin embargo, las composiciones que tienen una variación permiten de que la mezcla forme una nueva corriente con unas fracciones molares diferentes a las de las dos corrientes de alimentación, pero que sin embargo sus flujos molares permanecen constantes, puesto que el flujo de la alimentación 1 más el flujo de la alimentación 2 determina el flujo molar de la corriente de salida. La corriente de salida del mezclador tiene una mezcla de dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa. Estas fases son separadas en un equipo de separación donde la fase líquida pasa a un mezclador que posteriormente tendrá otra corriente de alimentación para la mezcla para la entrada a la torre de fraccionamiento, y la fase gaseosa pasa a un intercambiador de calor para aumentar la cantidad de líquidos condensados para entrar a la torre de fraccionamiento. La corriente de alimentación es igual a la suma de las dos corrientes individuales, tanto de estado líquido como de estado de vapor, de las corrientes que salen del separador. En el intercambiador de calor es un intercambiador de tipo coraza y tubo que se encuentra trabajando a contracorriente, y dado de que se encuentra a una gradiente de temperatura bastante elevada en las entradas, como son la entrada de vapor y la entrada de un gas de un separador que previamente pasó por un enfriador, tienen una gradiente de temperatura bastante elevada. Por lo tanto, el cambio en la temperatura es bastante significativo en las entradas y las salidas de cada una de las corrientes por separado, como son las que pasan por la coraza y las que pasan por el tubo. Estas dos corrientes cabe mencionar de que en ningún momento se fusionan, en ninguna instancia las dos corrientes llegan a mezclarse. Por lo tanto, las composiciones en la entrada y la salida de cada una de las corrientes individuales permanece constante. Sin embargo, las condiciones en el cambio de la temperatura, como se puede notar, y la presión, hace que varíe la cantidad de energía requerida para este tipo de acondicionamientos, lo cual se ve claramente modificado por la reducción de la entalpía en las dos corrientes, en la corriente de entrada y de salida, dependiendo. En la corriente que ingresa por la coraza existe una disminución de la entalpía, lo que figura una disminución de la temperatura. Y en la corriente de salida, el aumento de la temperatura equivale a un aumento en entalpía también. Dado que la corriente de salida del gas a pesar de su descenso en la temperatura, sigue manteniendo una fracción de vapor bastante elevada, por lo tanto tiene una fase de gas muy elevada también. Para disminuir esta fase gaseosa se le hace un enfriamiento bastante significativo en un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor lo que permite es disminuir su temperatura aún más, aumentando de esta manera la cantidad de líquidos. En este caso se lo ve evidenciado por el descenso en la fracción de vapor. Esta corriente, cabe mencionar que la corriente que sale del enfriador y que ingresa a un separador nuevamente para separar las fases líquida y gaseosa, que es la corriente que entra al intercambiador, que sirvió en primera instancia para disminuir la temperatura, se ven ajustadas por un dew point y por
un punto de rocío por un punto de rocío y un ajuste. Cabe mencionar que tanto el punto de rocío, la constante de punto de rocío y el ajuste se lo hace es para modificar la temperatura. Las temperaturas vienen dadas por el cálculo y la estimación de estos dos ajustes que están por default en el sistema, pero que pueden ser cambiadas para características específicas. En este caso, condensar un elemento, específicamente es el propano, que es el componente principal del GLP, permiten hacer de que la corriente de salida, la segunda corriente de salida del intercambiador de calor sea igual a la corriente de salida que sale del enfriador. Por lo tanto, el punto entre la salida de la segunda corriente del intercambiador de calor y del enfriador viene siendo la misma. Por lo tanto, la composición en este punto es ya la suma de la fase de vapor que salió del intercambiador y de la fase líquida que salió del enfriador. El segundo separador tiene la misma función del primero. Lo que permite es separar las fases en las que se encuentra la mezcla de la corriente de alimentación. En este caso, la fase líquida se une en un mezclador a la fase líquida que salió del primer separador, y la fase gaseosa es recirculada al intercambiador. En este mezclador ocurre un cambio bastante significativo de propiedades y composición, puesto que las corrientes de alimentación líquida del primero y del segundo separador son diferentes en sus temperaturas, en las presiones y en los flujos molares. Por lo tanto, lo que se ve aquí es un cambio bastante significativo a la salida de la temperatura, con un descenso muy marcado debido a que estamos trabajando una de las corrientes a una temperatura extremadamente baja y a una temperatura apenas superior. Se ve que la gradiente de temperatura fue lo significativa, por lo tanto el cambio en la temperatura va a ser muy representativo también. Y este cambio representativo de temperatura equivale también a un cambio en su entalpía, que es el parámetro que estamos destinando para determinar los cambios en el flujo de energía. La presión también se ve bastante reducida, pero sin embargo se conserva la presión menor que se tiene, puesto de que a una presión bastante menor se tiene una mayor cantidad de concentrados en el fluido. Cabe resaltar que a pesar de que estamos ingresando para esta corriente dos corrientes líquidas donde no existe vapor, luego de la mezcla existe una mínima fracción de vapor. Dado de que las temperaturas y las presiones han cambiado, existe la posibilidad de que algunos de estos componentes se volatilicen. A la entrada de la torre de fraccionamiento, tenemos las características de la mezcla ya establecida en el mezclador anterior, donde sus composiciones, sus temperaturas y sus presiones fueron establecidas. Existe dos parámetros específicos en los que nos podemos fijar, que es utilizar una cantidad suficiente de platos reales en nuestra torre para que en nuestra fase líquida sea nula la cantidad de componentes volátiles, que en este caso estamos trabajando con metano y nitrógeno. El metano como el componente volátil más representativo y el nitrógeno como uno de los componentes cuya condensación requiere elevadas presiones y bajas temperaturas. El estimado que tuvimos para determinar este punto son de 10 platos, dado de que los platos están dados como el área de contacto. Mientras mayor sea el número de platos, mayor va a ser el área de contacto y de intercambio de calor. Nosotros lo establecimos en 10 porque a esta cantidad de platos tuvimos una cantidad nula de componentes volátiles en nuestra corriente de salida de la fase líquida. Las condiciones en las que determinamos la salida de nuestros componentes. Los más volátiles
requieren una disminución de 75.6 grados centígrados en el condensador para poder salir como gases los componentes más volátiles, mientras que los más pesados se condensan y regresan al sistema. En este sistema nuevamente ya reingresados con los componentes más pesados que bajan hasta el fondo son rehervidos nuevamente para eliminar cualquier componente volátil que haya sido arrastrado con ellos, determinándonos de esta manera las composiciones que son los parámetros bases en los que nos hemos guiado para el desarrollo y simulación de este proyecto. Como conclusiones de nuestro sistema tenemos que este ha convergido debido a las diferentes estimaciones que se ha hecho en cada uno de los reactores, en especial en la torre de fraccionamiento. El consumo energético global de todo el sistema se da principalmente debido a la energía que se debe consumir para que exista el flujo dentro de todo el sistema. Como ya sabemos, los intercambiadores de calor tratan de recuperar la energía de todo el sistema para que este se mantenga estable. Hay que señalar que el número de platos en la torre de fraccionamiento es el ideal para que los compuestos de nitrógeno y metano salgan en fase de vapor y garanticen que no salgan en la fase líquida.